Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. Gracias. Esta se la vamos a llevar al buen Alex VG. Mi señor VG, ya te traigo un regalito, güey. Porque yo veo que cuando chacharea, güey, saca el pinche fajote de varo, el VG, güey. Pinche VG saca, pues sí saca su varote y ahora sí, mira, hasta tiene espacio, papi. Para que meta sus billetotes. Pues una vez más, muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Le vamos a dar la segunda oportunidad. Venimos una vez más aquí al tianguisito de Apatlaco, pero nos vamos ahora sí que de la mitad para adentro, de la mitad para atrás lo vamos a recorrer vulgarmente. Vamos a dar esa segunda oportunidad, ahora que es el 2x1. Entonces vamos a ver qué encontramos el día de hoy en este dominguito chacharero dominical, que de título lo aventamos al 2x1 el día de hoy. Esta es la segunda oportunidad del tianguis de Apatlaco, digámoslo vulgarmente, porque ya habíamos visitado una vez y sí nos fue de la chingada esa vez. Estamos hablando de ya casi 4 meses haber visitado este tianguisito que estamos aquí en el metro Apatlaco, pero pues, lo vamos a recorrer una vez más, no todo porque pues, está bien pinche largo. Como ya se los había dicho la vez pasada, la vez pasada se los comuniqué y les avisé que es un tianguis más que nada pues para venir a hacer tu mandado. Pues ni para eso, porque sí, la verdad es un tianguis, pues es un tianguis más de jercería, de ropa, de zapatitos, que te vienes con tu mamita, con tu papito. Eso sí, vienes a desayunar bien poca madre el día de hoy. Si vienes a desayunar, pues te atascas rico, chido. Puedes venir a desayunar, incluso también puedes venir a comer. Hay muy buena comida, garnachas, cecinita, aguacatitos, barbachitas en la mañana, michotitos. Hay muchísima variedad de comida, la neta. Barbacha también, pero eso es en la mañanita. A ver si no nos meten un pinche copyright en este pinche lugar. Pero sí, te comentaba, es un tianguisito que sí puedes venir a hacer tu mandadito, pero no es tan visitado para mandadito. Pues no, la neta no. Es de venir a desayunar, venir a comprar, más que nada tenis, calcetines, ropa interior, ropa exterior, pantalones. Se presta más para eso. Estos, este 400. Ay, cabrón. Y el otro 750. Ay, bueno. Sí, son precios y baratitos. Ahí está el primero que se quiere jubilar, güey. Pero bueno, es que ya le urge, pues, por la edad. No, ya llegamos aquí al lugar de la chacharita, ya hicimos un recorrido allá atrás. Y pues llegamos temprano, a ver si sale la chilloncita, la macizona y la reverente. Pero obviamente llegas y te encuentras puro juguetito, ¿no? Juguetito de a diestra y siniestra. ¿No me está sacando 2, 3 cablecitos que igual le ocupo? De la viga, ya habíamos venido, ahí hay otro videito que hicimos cuando visitamos aquí el tianguisito por primera vez de Apatlaco, cuando nos encontramos esa vez un pinche Nintendo 64. Pero bueno, hay que buscarle, hay que rascarle, a ver si encontramos pues algo que nos agrade, algo que sea algo agradable para toda la sobrinada. Señora, venga, ya vaya. Chéquele, a ver qué le sirve. Chéquele, llévesela. Chéquele ahí, a ver qué. Están haciendo un troquecito. La Nayita se trajo la sopita, las historietas de cocina fácil, se las cambió por ropita del don acá. Chéquele, a ver qué le sirve. Va saliendo la primera de la noche. ¿Cuánto traes tus pilitas? En 100 está funcionando. La checamos con el PCP si quieres, sin compromiso.
¿Y tu PSP? 1500, ¿Memoria de cuánto? 32 gigas, 32 juegos internas, hackeado, te sirve todo, el disco también. 1500. Sí. Con su cargador. Ya. Con su estuchito de esto. Esas están bien. Pero ya las tocaron, cabrón. Sí, pero ese güey de estas están dando 200 cada una. Le cambiaron de pila, le pusieron otras. Sale, hermanito. Dame 80 ya si quieres cada una. ¿Y este? Sí, gallo. ¿Esta cuánto? Esta dice 100 varitos, pacho. Caen. Esta deme 2000. Una Raleigh. Vamos recorriendo nuestro tianguisito. No hemos encontrado absolutamente. Aquí el punto especial o la situación principal es que ustedes vengan a ver a qué se va a topar. La verdad nos encontramos unos precios bien mamones, bien pues yo como siempre les digo, cada quien puede poner el precio que uno quiera, ¿no? Siempre y cuando pues tú quieras comprarlo, pues es tu pedo. O sea, no tengo ningún problema si te lo quieres comprar o no. Pero la neta sí, sí hay cosas que debes de ver si te conviene, si no te conviene, si la puedes aplicar o no. Sobre eje 3, ya empieza a oler hacia a plantita quemada, papi. Miren, pues si te lo encuentras ahí, ¿qué es eso? De la fiera ahí, vámonos a la chingada. Se encuentra la fiera ahí. ¿De qué? Ya están sacando todos, desde creo que hice el tianguis de mi barrio. Ya habían sacado todos, absolutamente todos su Día de Muertitos, pero ya nos acercamos al fin de año. ¿No? Sí. ¿Estás segura? Sí, pero no trae chip, es con puro original. Yo le metí de los que venden de 3 pesos y no puse. Los que venden de a 3 pesos. No, o sea, sinceramente no lo agarro. ¿Para qué te digo que sí? Si no lo agarro, tuvimos que comprar un original. Un 100. No. Dylan, préstame mi teléfono. No trae chip, le falta este. Espérame, déjale hablo, pero no creo que te dé los cables. No, mira ese, yo tengo igual un cable. Este no hay pedo. Una vez Un ciencito, ¿no? el botón y la chota, el chip va a ser pero. Bueno, oye, que por el Play te dan 100. Que te dan 100 por el Play. ¿Sí, No, es que el problema del chip, la carcasa, bueno, bien o mal, pero es el chip, la neta ahí sí es el chip. Te daba 100 varitos, pero pues no pasa nada. Digo, me aviente la bronca. Dejamos pasar esa Play S1. Yo creo que sí nos la vamos a llevar, no nos vamos a dejar tantito que se retuerza la chica. Y a propósito nos venimos de este lado para caminarle, para que se retroceda. Ahorita le vamos a llegar. Cámara, te damos un 125, ¿no? A ver si se arma. Ya vamos de este lado del metro. Este tianguis lo puedes encontrar en el metro Apatlaco de la línea 8. Ahorita son como las 10:30, 11 de la mañana. Está muy muerto, no hay mucha gente a comparación de otros días, a comparación de otras situaciones. Pues la verdad ahorita el tianguis está pues cayendo en moribución, está muriendo, está muy moribundo. Entonces lo que nos puede ayudar es a llevarnos esa chidita, ese Play, que pues por ahí te va a haber sorpresas de a montones y de sabores. Vamos a meterle manita a esta chiquita, güey, que son luego las macizonas.
tío se sacó la chida. Ah, por acá no habíamos visto abajito del puente, ¿eh? Aquí abajito del puente sí hay cosas chidas. Bueno, tú sabes que mientras más escondido mejor sale la... Es como un pinche manubrio así, lo vi allá con el Ferras. ¿Sí? Con el Ferras, güey. Ah, no, pero el otro traía como vibrador, güey. Ajá. Mira, güey. ¿A cómo traes tus controlitos? La peseta cada uno. De a pesetita, güey. 5. Sí. De a pesetita está chido, ¿eh? Me gustó más esta parte. Está más macizón de este lado, güey. Nada más que al tío le tocó la basura, valgonas, güey. Muchachos, 1.500 las 4, 4.800 cuesta con todo y aparato. Claro, con todo y aparato. ¿Cuánto? 4.800 con todo y aparato nuevo, allá. Ahí en Aquí- Liverpool. No, ya lo vimos en pero aquí, ¿sabe qué? Estoy viendo. Sí, estas las ves nada más en Liverpool, en Coppel, en esas Pueden, si pinches en Coppel, ahí que tiendecitas. cerca de la casa, Coppel. Sí, a huevo. Deme 1.200 por los 4. Está bonita, güey. Ah, perro, ¿eh? Y ahí está, miren, la base y puedes ponerla. De hecho, tiene una bocina, otra y otra, son 3. Tú, tío. Es el 200. 200, güey. Enciende, pero no se Y está cerrado todo. Lo calé con un calor. No te digo. Que enciende, pero no se te funciona. Ya te foco. ¿Ya lo menos? Sí, lo puedo hacer. Esta como para el Alex BG. ¿Qué precio tiene? ¿20? Mira, el rey de la Nintendo. ¿Se la llevamos al BG? Yo también dije, los conozco. Es que mi esposa ve lo de todos años. La cháchara. Está bien. Cuídate mucho. Todavía tiene caca de paloma, güey. Pero, gracias. Esta se la vamos a llevar al buen Alex BG, que es el rey de la Nintendo, güey. Mi señor BG, ya te traigo un regalito, güey. Pues un saludo para el señor BG. La vez pasada, ya ves que le dijimos de su gorra Free Fire, pero esta vez sí le llevamos, porque yo veo que cuando chacharea, güey, saca el pinche fajote de varo, el pinche BG saca, pues sí saca su barote y ahora sí, mira, hasta tiene espacio, papi. Dinero, aprende algo, dinero. Para que meta sus billetotes. Gran saludo, BG. Ya llevo tu carterita de Mario Bros. Está un poco puteada, güey, pero si no... está un poco puteada, pero si no te veo que saques varo en tus videos pagando chácharas, jamás te vuelvo a comprar otra cosa en las chácharas, cabrón. De hecho, Tus juegos, gallito, ¿Cómo va? como precios. De 500 los dos de Mario y 400 en carreras de acá y de 250 de acá. Este fue el que es por todo, por tu 64. De la consola completa, 800. 8 varitos. Ya te doy lo que es el juego, la consola y ese control de luces. Ya viene calado todo. Te da el Tony Hawk's Pro Voy a tener otros Skater. juegos, pero ya también, bueno, igual ya los vendí. ¿cómo? Sale, gracias, güera. ¿Y de este gallo? Dame 1.5, sí sirve. Ahí tiene un poco de carga todo. Play 3, ¿no? Te salen 800. 1.5, güey. Citos. Ahí te lo vas echando. Mira, sí está chido, güey. Segunda. Sí está chido, está bien bonita, cabrón. Está chido, güey. Y sí lo ocupo para mi historia. Está bonito, Sí, güey. güey. ¿Un 10? 15, está chido. Ah, sí, un voladito. Vaya, estás. Ah, 10 o 15. Va a haber un voladito por el honguito. Pide. Sol. ¿Qué hubo? Hijo. Pinche madre.
madre. Está bien, está Dos bien. más. Sí, bro. Sale, rey. Barre. Que Dios te bendiga. Gracias, carnal. Y trae unos pinches honguitos chidos. No mames, si te lo vas a comer, güey. Vete a la señora H, güey. Chingue su madre. No sale, güey. ¿Sí te lo vas a echar? No mames, ese güey se lo chingó. Tirado, ¿no? Sí, güey. Igual ese güey se mió aquí adentro. ¿En cuánto lo Dame traes? 100 baros, güey. ¿Es No, para checar? Por Dios, digo, todo lo que vendes funciona, güey. Los celulares. ¿Cuánto todo, traes? Este dame 2000, güey. 2000 baros. 2000 varitos. Este 3000 porque le falta el control. Pero ese 500 gigas. Ah, el celular dame 500, güey. Es de 1 giga de memoria. 8 internos. Un setentita. Dame 80 para llevar. Me acabo de gastar en mi pinche honguito, güey. 80 baros, güey. Un setentita y te regalo un pinche dulce que viene aquí adentro, güey. Mira, todavía me lo dieron. Un setentita y está chido, güey. Casi le he vendido, hermano. Este también te lo doy 500, güey. Este es un también. Vamos a llevarnos este pinche disquito sólido para la PC. Que tiene un pinche detalle este. Pero este es. Pues ya nos llevamos nuestro disquito duro de 70 varitos. Le aplicamos le pusimos el pinche pie en el cuello y dijo, cámara, va, no he vendido nada, güey. Y hasta le ofrecimos un pinche dulcecito, güey. Vamos a comprarnos una agüita, güey, ¿no? Después de una gran travesía. A ver, hijo, ¿de qué tienes? ¿Y cuál es la que más se te vende? Porque está bien chida. La que más vendo es la de frutas. La de frutas, güey. Esta yo me late también maracuyá, pero... A ver, mejor... Ah, pues ahí están sus nombres, ¿no? Tamarindo, horchata, frutas. Jamaica, ¿esta qué es? ¿Limón? Limón con chía. Maracuyá, ¿esta qué es? Horchata, fresa. Leche, maracuyá, limón con chía, jamaica, frutas, horchata y Este pache. Ah, este pachito. Este pache, ¿no? A mí dame una maracuyá sin hielo, viejo. Tú, güey. tiene mucho calor, pero... No, quita eso, güey, ya. ¿Qué tenemos? ¿Quieres el maracuyá? Sí, hijo. Tiene mucho hielo. Pero mueve la chida. Ay, perro. No, ¿es de horchata en serio, güey? Pues bueno, mis queridos amigos, en esta parte les quiero hacer un comentario acerca de las donaciones. Ya tenemos el lugar, ya tenemos el mismísimo lugar a donde vamos a hacer donaciones. Es de estas donaciones, esto que vamos a regalar a los niños de casa hogar. Lamentablemente ahorita no podemos spoilear, pero bueno, ya sabrán ustedes y va a haber video en donde va a ser. Si tú quieres apoyarnos con alguna donación, ya sea ropita de bebé, ya sea dulces, ya sea juguetes, escríbeme por Instagram, ahí nos ponemos de acuerdo y nos cambiamos teléfonos para poder recoger ese tipo de donación. También, muy pronto, yo creo que a mitades de noviembre, por ahí noviembre 16, 18, vamos a sacar ya las consolas en venta. Sígueme en Instagram, todas las consolas van a estar ahí, van a estar posteadas unas también, voy a ir subiendo fotos en Instagram y ya pueden ofrecer o pueden ver, pues a un precio razonable, ¿no? Entonces, ya tenemos el lugar. Si tú quieres hacer una donación, ya sea de ropita, porque la casa hogar es de 0 a 5 años, entonces vamos a visitar a pequeñitos de 0 años a 5 años, entonces imagínate. Me puedes mandar mensaje por Instagram o por Facebook. Desgraciadamente no puedo postear algún número porque no tengo, pero mándame mensaje y de ahí nos ponemos muy bien en contacto y de acuerdo. Vamos a subir algunas consolas por Instagram para que se puedan vender y recuperar y de ahí mismo invertir. Y vamos a hacer 2 secciones, va a estar dividida 2 secciones, pero muy pronto sabrán, va a haber donación en dos veces vamos a donar, en diciembre y en enero. Así es que pon mucha atención en este canal del Tío War y agradezco a todas esas personas, realmente la neta agradezco a todas esas personas
pues que nos estén apoyando, ayudando y viendo todo esto, lo que es la donación a una casa hogar, que ahorita no puedo decir el nombre, pero sí voy a poder decir por dónde está, ¿no? Ya tuvimos las pláticas con las personas que son de esta casa hogar, nos dieron, contabilizamos las personitas, los pequeñitos que son niños de 0 a 5 años. Entonces, si nos puedes apoyar con ropita de bebé a ropita de 5 años, te lo agradecería, que esté limpia, lavada, juguetes en buen estado, sin pilas, en este caso algún paquetito de dulces, algunos aguinaldos, etc, etc. Yo soy el tío War, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por apoyar este proyecto. Algún comentario, déjamelo abajo, búscame en Instagram, trataré de contestarte lo más rápido y vamos a hacer este pequeño gran sueño realidad para esas personitas que, si ustedes hubieran visto eso, fue emocionante. De 0 a 5 años. Y bueno, pronto postearemos eso. Muchísimas gracias a todos, gracias en verdad. Y espero que nos unamos en esta causa, tal vez digamos noble, pero sí chingona. Sobre todo para esos pequeñitos que están en esa casa hogar, y si hubieran visto sus caritas. Pero bueno, ya hablamos con ellos. Muchísimas gracias a todos. Espero este video les haya gustado. Y más que nada yo quise decir esto al final. Yo soy el tío War, muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente videito. O sea, chingue su madre, hasta la próxima.